Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una presencia importante a nivel virtual, pero todavía la gente no se acostumbra a acompañarnos, así que somos pocos aquí. Gracias por estar con nosotros hoy. La idea es que hagamos un rápido repaso con Alfonso de la situación económica de Uruguay, sus perspectivas. Así que sin más, Alfonso va a hacer la primera parte que tiene que ver con la parte internacional y va a trazar un panorama sobre el escenario externo que es favorable, pero que es menos auspicioso de lo que fue hasta ahora. Y después yo me voy a encargar de hacer algunas consideraciones sobre Uruguay, en términos de crecimiento y perspectivas de inflación y demás. Así que, sin más, vamos a aprovechar el tiempo. Bien, gracias Gabriel. Buen día para todos, para los que están acá y también para los que están conectados siguiéndonos. Bueno, como decía Gabriel, voy a hacer una primera mitad de esta presentación con el contexto internacional que ha venido evolucionando en forma más bien adversa. No, sin mayores sorpresas, todas las cosas que están pasando están dentro del escenario de riesgo que estaba mapeado, yo diría, ya desde hace un año, pero las cosas van evolucionando, sobre todo en términos de inflación y de respuestas de política, hacia la curva izquierda de probabilidades, digamos, hacia uno de los escenarios de riesgo, ¿no? Estamos, como el título de la presentación lo insinúa, estamos en un proceso de inflación bastante atípico para la economía internacional y con una respuesta de política monetaria que está siendo más dura y más rápido de lo previsto. Eso seguramente le está poniendo fin a un ciclo expansivo que ha venido acompañándonos en los últimos 2 años, ¿no? Venimos más allá del golpe inicial del COVID, que supuso un shock de oferta grande y una distorsión económica muy importante para la economía global. La respuesta de política económica fue muy intensa, con el objetivo de amortiguar la crisis, y eso generó condiciones financieras internacionales y condiciones de crecimiento del 2021 en adelante que nos venían poniendo en un ciclo positivo internacional en términos generales y un ciclo favorable para los países exportadores de commodities, países como Uruguay. Con esta inflación que se está consolidando, ese ciclo expansivo que fue bueno, seguramente ya estamos confirmando que está llegando a su fin. Y la razón por la cual está llegando a su fin tan rápido es por el auge de la inflación. Veníamos hablando de estos temas ya en las reuniones pasadas, ya de hecho casi que en el último año está bastante arriba de la mesa, pero va ganando intensidad y va clarificándose el escenario de salida o la respuesta de política, ¿ah? Vamos a ahondar un poquito más en el cómo y en por qué, pero básicamente el punto importante de esta parte de la presentación es que el escenario internacional, como decía Gabriel recién, todavía sigue siendo bueno o sigue mostrando algunas señales positivas, sobre todo por el precio de los commodities, pero ya estamos virando y estamos en un escenario que comienza a revertirse, que en los últimos 3 a 4 meses se ha puesto más complejo y claramente se ha deteriorado para nosotros, ¿no? Los números de inflación los habíamos visto bastante en detalle también en la reunión de marzo. Nicolás había compartido algunas ideas. Básicamente lo que viene sucediendo en los últimos meses es que la inflación se ha venido consolidando, la inflación agregada y la core inflation están en máximos históricos en Estados Unidos desde el 79. Y la evolución ha sido, digamos, bastante generalizada. El proceso de inflación es bastante generalizado. Empezó siendo el año pasado un proceso vinculado a energéticos y a algunos rubros en particular. Acá tenemos una descomposición de cómo era la inflación hace un año en Estados Unidos, cómo era la composición por grandes rubros en mayo del 2021. La inflación estaba en 5,6 hace un año y básicamente estaba asociada a un impulso de los precios energéticos antes de la guerra ya, y algo de ruido en la core inflation que se venía consolidando en la segunda mitad del año pasado. Hoy la foto ya nos muestra un proceso de inflación mucho más generalizado y un problema de inflación que está instalada. Un diagnóstico de la Fed que ha cambiado, sobre todo en el correr del 2022, se ha confirmado el diagnóstico de que la inflación es un proceso más estructural y que requiere respuestas de política más agresiva, ¿no? Esto que está pasando, también lo habíamos comentado en la reunión pasada, básicamente nos pone en el escenario donde
donde dos economistas como Summers y Blanchard habían advertido en marzo del 2021 que podíamos estar. Summers y Blanchard en marzo del 2021 decían que la economía americana se estaba acercando a su producto potencial, que había estado bien la respuesta para amortiguar la crisis, pero que las medidas que se empezaron a tomar el año pasado empezaban a correr el riesgo de recalentar a la economía americana. En particular, los paquetes fiscales que aprobó la administración Biden al comienzo de su gestión, en marzo del 2021, ponían a Estados Unidos en zona de riesgo de recalentamiento, porque eventualmente la actividad podía estar muy cerca de su producto potencial, el desempleo muy cerca de su nivel estructural, y el riesgo de ese tipo de políticas muy expansivas con una economía llegando a su capacidad potencial es que se trasladaran efectivamente en presiones inflacionarias. Y en aquel momento el debate era, hace un año, marzo del 2021, cuál era el riesgo mayor, si asumir el riesgo de que la economía cayera en una depresión. Para evitar ese riesgo había que hacer políticas expansivas o una posibilidad de hacer políticas expansivas, pero eso suponía correr un riesgo mayor en términos de inflación. Y el debate ese que estaba instalado a principios del año pasado, básicamente el cierre de ese debate decía algo así como, bueno, hay un riesgo importante de depresión en la salida del COVID y en el peor de los casos una respuesta de política agresiva lo que nos puede llevar es a un escenario de inflación. La macroeconomía y la política monetaria conoce cómo gestionar los riesgos de inflación y en el peor de los casos habrá que subir las tasas de interés. Lo que Summers y Blanchard decían era que el aumento de la inflación podía ser relativamente abrupto, como está pasando, y que la respuesta de política monetaria para corregir un shock fuerte de inflación tenía que ser también abrupta. Y estamos más o menos en ese escenario, ¿no? Recién conversábamos con algunos de ustedes antes de empezar. El aumento que han tenido las tasas de interés en los últimos 6 meses, en lo que va del 2022, ha sido abrupto. En términos históricos todavía no podemos decir que las tasas son altas y en términos reales tampoco son altas, ¿no? Pensemos que hoy las tasas de bonos a 2 o a 10 años están en el entorno del 3% en Estados Unidos, con una inflación de 8% y una inflación esperada a mediano plazo del orden del 3%. O sea, las tasas reales hoy son negativas y las tasas reales esperadas o proyectadas son virtualmente 0, ¿no? Entonces, no podemos decir que la política monetaria o que las tasas de interés están en una posición contractiva en Estados Unidos, pero sí está claro que el aumento de tasas ha sido violento y que obviamente esto trastoca cualquier plan financiero, ¿no? Trastoca cualquier plan financiero del sector público o de empresas o de proyectos que tienen financiamiento. Cualquier proyecto que hayamos hecho a nivel privado, midiendo la rentabilidad de un proyecto o estructurando un financiamiento, si lo hicimos hace 6 meses y no previmos adecuadamente el aumento de tasas, hoy seguramente los números de los proyectos son otros. Las tasas de retorno de los proyectos, el retorno de las inversiones son distintos, ¿no? Entonces, esto es parte de las distorsiones o de las innovaciones que está generando este aumento tan abrupto en las tasas de interés, ¿no? Entonces, la pregunta acá, bastante obvia, es cómo sigue esto hacia adelante, o sea, qué es lo que está pasando y cómo va a hacer la política monetaria para calibrar esta salida. La historia nos ayuda un poco a ver cómo son estos procesos, ¿no? Voy a detenerme un segundo en este gráfico. El primer comentario es que, en definitiva, cuando la economía está llegando a su producto potencial, el desempleo está cerca de sus mínimos históricos, en el orden del 3,5%, y la inflación se dispara como se disparó en Estados Unidos, al final bajar la inflación requiere hacer un esfuerzo contractivo en términos de política, sobre todo en términos de política monetaria, y eso supone, de alguna forma, resentir la actividad. En términos económicos, algunos economistas dicen, bueno, esto hay que comprar holguras en el mercado, hay que asumir el costo de que el producto baje por debajo de su potencial y que el desempleo suba con respecto a estos niveles. No es agradable en términos económicos, ni en términos de bienestar, ni en términos políticos, generar el espacio para desinflacionar una economía, porque ese espacio se compra con una brecha de producto negativa o eventualmente con un aumento del desempleo. Acá lo que tenemos graficado desde el año 70 hasta ahora son distintos episodios de contracción monetaria. Tengan en cuenta que los niveles de inflación han sido bastante distintos. Acá en los 70, por ejemplo, la inflación estaba en el orden oscilaba entre 5 y 10%, llegó al 13% en el 79, y en todo este periodo después de los 80 en adelante la inflación ha estado declinando levemente, pero más cerca entre el 2 y el 3%. En verde tenemos graficada la tasa de interés de la Reserva Federal, la tasa de referencia. Obviamente estos procesos, no me anda el marcador hoy, pero estos procesos de aumento de tasa de interés que vemos
son en general procesos contractivos, algunos de ellos marcadamente antiinflacionarios, como por ejemplo fue el aumento de tasas del 79 o algunos que tuvimos en la década de los 90, ¿no? Está marcado en gris también lo que son las recesiones técnicas en Estados Unidos en distintos momentos y cómo ha evolucionado el desempleo. En general lo que vemos en la historia es que las contracciones de tasas de interés terminan trayendo, o sea, las políticas monetarias contractivas para anclar la inflación han terminado generando aumentos del desempleo en distintos momentos. En algunos momentos fue muy duro, en otros momentos fue más suave. Y por eso se distingue entre las políticas monetarias que generan hard landing o soft landing, ¿no? Esos episodios de contracción de tasas de interés con aumentos importantes de la tasa de desempleo, en general se entiende que la política monetaria logró anclar la inflación, pero con un costo caro en términos de desempleo. Hay un par de episodios con aumentos importantes del desempleo, que son 2008 y 2020, que no son producto de la política monetaria, son producto de otros fenómenos, ¿no? Pero sí pasó, por ejemplo, en la crisis del 2001, en el proceso acá 92-93, y también pasó en la contracción monetaria del año 79, cuando en la era de Volcker las tasas de interés overnight llegaron a 20%, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿cómo va a ser el proceso esta vez? ¿Vamos a tener un ajuste de tasas a la Volcker como en el 79? Esto es un ajuste muy duro para anclar definitivamente las expectativas de inflación, o más bien esto se parece a un intento de hacer un soft landing controlado, ¿no? Nosotros pensamos que en realidad es muy baja la probabilidad de que la economía americana ingrese en un ajuste de tasas a la Volcker. Un ajuste de tasas a la Volcker supondría, en este caso, ir a tasas reales positivas, muy positivas, que con los niveles de inflación que tenemos hoy, ya sea los niveles observados o los niveles esperados de inflación, tener tasas reales positivas del orden del 5 o 6% como llegó a tener Volcker en aquellos años, supone que las tasas overnight vayan por lo menos a niveles cercanos a 2 dígitos, ¿no? Estamos bastante lejos de eso. Y hay 2 o 3 elementos que los mencionábamos la vez pasada en la reunión de marzo que queremos volver a poner arriba de la mesa. Un primer elemento es que la Reserva Federal de hoy no es la misma que la del 79, la credibilidad no es la misma y las expectativas también son distintas. En el 79 la inflación se fue a 13 y las expectativas de inflación a mediano a largo plazo eran 10%. ¿Tá? Hoy la inflación está en 8,6, pero las expectativas de inflación para los siguientes 5 años, se llama la 5-Year Forward Inflation, es del orden del 3%, que es donde ha estado siempre en los últimos años. Hoy tenemos un problema de inflación observada, no están necesariamente desancladas las expectativas de inflación como estaban en el 79, con lo cual, desde el punto de vista del anclaje de las expectativas, la política monetaria no necesita un martillazo tan duro como fue el del 79. El otro tema es más de equilibrio general o de concepción del equilibrio, ¿no? Hoy la economía americana está mucho más endeudada de lo que estaba en los 70, a nivel público y también a nivel privado. La deuda pública que está graficada aquí, en el año 79 era menos del 40% del producto, hoy es 124% del producto. La deuda pública familiar y corporativa, o sea, la deuda pública y privada, en Estados Unidos está cerca de 400 puntos del producto. Entonces, un aumento abrupto de tasas de interés como el del 79, hoy pondría al sector público y también al sector privado americano en una situación financiera mucho más frágil. Entonces, podríamos decir, para anclar algunas ideas, que en términos de expectativa de inflación no precisamos un martillazo tan grande como el del 79. En términos de equilibrio financiero, de estabilidad financiera, un aumento de tasas como el del 79 nos pondría en un problema de estabilidad financiera bastante grande y además, con nivel de deuda alto como el que tenemos hoy, la inflación relativamente alta pero controlada es funcional para licuar el costo real de las deudas, ¿no? La inflación tiene esa virtud de que si bien genera muchas distorsiones económicas y a los economistas no nos gusta en general, cuando hay problemas de endeudamiento, como dijo Rogoff hace unos años, los problemas de deuda se arreglan de 3 formas. Se paga con sacrificio y con ahorro, se defoltea o se licúan con inflación, que es la forma menos dolorosa a corto plazo de bajar el costo real de las deudas, ¿no? Entonces, hoy un poco de inflación es funcional a Estados Unidos. El arte acá o el equilibrio delicado es cómo hace la política monetaria para salir de este proceso admitiendo algo de inflación sin que se desancle las expectativas. De hecho, la Reserva Federal ya hace varios años, antes de que la inflación se vaya a 8,5% en estos últimos meses, ya hace un tiempo que venía diciendo y transmitiéndole al mercado que la Reserva Federal estaba dispuesta a tolerar
durante un tiempo inflación un poco más alta que sus objetivos de largo plazo. Sus objetivos de largo plazo son 2, y hace ya varios años que nos viene transmitiendo la idea, antes de la crisis del COVID, de que estaba dispuesta a tolerar transitoriamente inflación un poco más alta, en parte seguramente, para facilitar una licuación de la deuda. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Nuestro escenario base es que no vamos a un hard landing como el de 79 y que el riesgo de recesión en Estados Unidos, si bien existe, no estamos asumiendo una probabilidad alta de que haya un hard landing, una recesión dura en Estados Unidos. Más bien, lo que nos imaginamos es que con cómo están ancladas las expectativas hoy y con esta vulnerabilidad financiera que supone el endeudamiento tan alto, Estados Unidos va a intentar transitar un delicado equilibrio entre presionar un poco la política monetaria, enfriar un poco la economía, admitir una brecha de producto negativa y algún aumento del desempleo, pero no va a dar la batalla final por la inflación para bajarla a 2%. Esto supone que es bastante probable, en nuestra opinión, que la economía americana entre en una zona más parecida a la estanflación que a una gran recesión o a una crisis dura, ¿no? Entonces, deberíamos asumir que lo que sí va a pasar en Estados Unidos, o al menos ese es nuestro escenario base, es que la economía va a entrar en zona de enfriamiento, de menor crecimiento, y que vamos a convivir con inflación relativamente alta, no de 8,5 como tenemos hoy, pero que no necesariamente la inflación va a bajar a 2% como son los objetivos de largo plazo de la Fed. Eso puede hacer que la salida de esta crisis de deuda sea relativamente menos traumática a corto plazo, pero nos puede comprar un problema de largo plazo, que es que la economía americana aprenda a indexarse como hemos aprendido nosotros en los últimos 40 años, ¿no? En Estados Unidos y en Europa no hay inercia inflacionaria y no hay una cultura de indexación de contratos como tenemos en estas latitudes o en países emergentes que hemos vivido con mucha inflación. Entonces, la inflación puede ser funcional para salir de este problema de deuda, pero una vez que el mercado aprende a vivir con inflación, compramos inercia inflacionaria y después bajar la inflación es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, eso es parte de seguramente de los problemas que tendrá que afrontar Estados Unidos más adelante. Entonces, nuestro escenario base es que no vamos a un hard landing, que vamos sí a un enfriamiento de la economía americana, que la política monetaria va a estar traccionando y que vamos a convivir con inflación más alta de lo que era normal en los últimos 20 o 30 años. ¿Qué está esperando el mercado hoy? Acá tenemos el índice de expectativa de los consumidores de la Universidad de Michigan, que en este año viene performando bastante mal. Como ven acá, hay una perspectiva casi de 40 años de este índice y estamos en uno de los peores momentos del índice, junto con la crisis financiera de Lehman Brothers y también el otro periodo de inflación importante de Estados Unidos de esta década, que es el pico de inflación del 79 y la dura respuesta de política monetaria en la era Volcker, ¿no? Este deterioro de las expectativas de los últimos meses tiene mucho que ver con la inflación, con la erosión que la inflación está generando en Estados Unidos en el poder de compra de los hogares. Lo otro que estamos mirando con mucha atención desde hace un tiempo, y también lo comentábamos en la reunión de marzo, es que la curva en Estados Unidos se ha venido aplanando en los últimos meses, ¿está? No hay una diferencia entre el rendimiento de los bonos, no hay diferencia sustantiva por lo menos, entre el rendimiento de los bonos a 2 años y los bonos a 10 años. Esto supone que el mercado está priceando o está esperando que haya una recesión técnica en Estados Unidos o por lo menos un enfriamiento relevante de la actividad económica. Después, si quieren, podemos entrar un poco más en detalle. No quiero aburrir con por qué una curva plana es un buen predictor de una recesión, pero lo que sí le mostramos es algo de evidencia, de nuevo, de los últimos 50 años. Esta gráfica muestra el diferencial de tasas entre 2 y 10 años. O sea, cuando esta gráfica azul está en 0, un bono a 2 años vale lo mismo que a 10 años y eso es una curva plana. Casi todas las veces que la curva estuvo plana en los últimos 40, 50 años, efectivamente terminamos después en una recesión. De nuevo, las recesiones son las zonas grises sombreadas, las recesiones técnicas de Estados Unidos. La curva estuvo plana en 2019, después terminamos en la recesión del COVID que no tuvo nada que ver, pero ya el mercado venía apreciando un problema en términos de actividad. La curva estuvo plana en el 2007, estuvo plana en el 2000, estuvo plana en el 89, también estuvo plana en el 79 y en los 80. También hay algún falso positivo, ¿no? La curva estuvo plana en el 97, 98 y no terminamos en una recesión inmediata. Después sí hubo una crisis en 2001. Pero en cualquier caso, hoy la curva está plana y eso supone que el mercado está esperando una recesión o está priceando una recesión o un enfriamiento en Estados Unidos para los próximos 18 a 24 meses.
La curva plana es un buen predictor o es un buen indicador de recesión. No nos dice nada sobre el tamaño o la profundidad de esa recesión. No nos permite conjeturar sobre si la economía va a un hard landing o a un soft landing, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, el mercado hoy está esperando una transición de la economía americana con menor nivel de actividad, con enfriamiento y con recesión técnica. Esto es más o menos la previa de cómo viene comportándose el mercado. Y más allá de las conjeturas de cómo pensamos que va a salir Estados Unidos en términos reales, acá lo que estamos mostrando es qué está diciendo la Fed. Recién mirábamos qué esperan los consumidores, qué espera el mercado, y acá estamos mostrando qué esperan los gobernadores de la Fed, que han venido corrigiendo fuertemente hacia arriba sus proyecciones, sus estimaciones, sus expectativas de tasas de interés de fondos overnight. Básicamente lo que ha venido pasando en los últimos 9, 12 meses es que el diagnóstico sobre la inflación ha venido cambiando. Los oficiales de la Fed asumen que el problema de inflación es cada vez más estructural y que por tanto se requiere una política de respuesta monetaria más dura y más consistente. En diciembre del 2021, los gobernadores de la Fed, en mediana, decían que a fines del 2022 la tasa overnight iba a estar en 0,875. En marzo, 3 meses después, habían subido 1 punto las expectativas de tasa de interés overnight para el 2022 y ahora en junio, 3 meses después, volvieron a subirla prácticamente 1,5 puntos, ¿no? O sea que de diciembre a esta parte, los propios gobernadores de la Fed, los que toman la decisión de dónde van a estar las tasas de interés, pasaron de tener una perspectiva de 0,875 a 3,375. Y uno podría decir, che, pero ¿cómo se equivocó la Fed? Bueno, cambió el diagnóstico, evidentemente lo sorprendió la inflación, lo sorprendió una inflación más duradera de lo que la Fed esperaba, y eso requiere una respuesta de política monetaria distinta. Entonces, hoy la expectativa es que las tasas overnight se vayan por arriba de 3% este año, suban un poco más el año que viene, y después, a partir del 2024-2025, aflojen un poco las tasas de interés. La Fed también dice, o los gobernadores de la Fed dicen que una vez que salgamos del problema de inflación y que la economía americana esté en su equilibrio de largo plazo, las tasas overnight normales de equilibrio deberían ser 2,5%, ¿tá? Que son más bajas de las que eran hace unos años también, pero eso nos muestra un poco dónde estamos hoy, dónde piensa la Fed que vamos a estar a fin de año, cómo ha cambiado todo eso. Lo otro que es relevante o es interesante es que la dispersión entre los gobernadores de la Fed se ha cerrado bastante también, ¿no? El año pasado, cuando teníamos esta expectativa de 0,875, había gobernadores que pensaban que la tasa iba a seguir siendo 0 en 2022 y había otros que la veían bastante más arriba. O sea, había una dispersión que en el fondo estaba reflejando opiniones muy distintas o percepciones muy distintas sobre la gravedad del problema inflacionario. Entonces ahora están pasando dos cosas. La mediana se está yendo para arriba, pero además los gobernadores de la Fed están mucho más alineados en hacia dónde van las tasas de interés, ¿no? Y eso supone que también la incertidumbre sobre tasas es menor de la que era hace 6 o 9 meses, ¿no? En cualquier caso, las tasas de interés que ya han venido subiendo tienen todavía por delante un recorrido adicional y eso hoy el mercado lo tiene prácticamente descontado. Entonces, en ese escenario, un par de comentarios finales sobre qué está pasando en términos de monedas, commodities y de actividad a nivel global. Lo que viene pasando de abril a esta parte es que el dólar básicamente consolidó el proceso de fortalecimiento que venía registrando el año pasado, ¿no? El año pasado había sido bastante particular, o por lo menos con comportamiento del dólar no del todo simétrico dependiendo de qué mercado lo midiéramos, ¿no? Claramente el dólar se había fortalecido contra el euro y contra las monedas duras, se había fortalecido también contra algunos emergentes que tenían problemas, como por ejemplo Turquía, pero otros se había debilitado, por ejemplo, contra el yuan, o el yuan se había fortalecido porque China había salido fortalecida del COVID, y también muchas monedas emergentes nos veníamos fortaleciendo contra el dólar, ¿no? Entonces el panorama era un poco heterogéneo dependiendo en qué región lo miráramos. Ahora sí, de abril a esta parte, lo que viene pasando en forma mucho más generalizada es que el dólar se viene fortaleciendo contra los emergentes, contra China, contra las monedas duras, y también contra los emergentes en general de América Latina, ¿no? En marzo, hasta el primer trimestre de este año, una particularidad que estábamos viendo era que previo a la guerra y previo a que la Fed consolidara su política monetaria tan dura, el aumento generalizado de los precios de los commodities estaba trayendo como contrapartida una apreciación generalizada de las monedas de los países exportadores de commodities. Esto es una respuesta
bastante típica y es parte del equilibrio, ¿no? Si yo tengo una economía que está en equilibrio y los precios de exportaciones aumentan, la respuesta de equilibrio es que la moneda se aprecia, eso es normal y es parte de lo que pasa y es bien de manual lo que estaba pasando en el primer trimestre de este año. Lo vemos, por ejemplo, acá, en este periodo acá, en la línea violeta y en la línea celeste, lo que le estaba pasando al peso uruguayo y a las monedas de América Latina. De abril en adelante eso cambió. La tendencia del dólar es mucho más generalizada hacia el fortalecimiento. Y un primer tema que dejo planteado, que después Gabriel va a profundizar, es que Uruguay se desacopló de abril en adelante. O sea, algo pasó acá en Uruguay, o tenemos fundamentos distintos, o algunas decisiones de política económica que estamos tomando hacen que nuestra moneda se haya desacoplado de lo que es la tendencia bien generalizada de fortalecimiento del dólar de abril en adelante. Por ahora lo dejo planteado porque después Gabriel lo va a analizar más en profundidad con distintos ángulos, ¿tá? Un tema que es bien importante para nosotros es que en el final todo lo que hemos visto hasta ahora, la conclusión que uno puede sacar es que el escenario internacional claramente se viene revirtiendo y viene empeorando para Uruguay. Hay riesgos de recesión, hay aumento de las tasas de interés, el dólar se está fortaleciendo y eso en general no es bueno para una economía como la nuestra en términos de perspectiva. Donde sí tenemos una señal todavía positiva es en los precios de los commodities, en particular los precios de los commodities agrícolas, que alcanzaron estos últimos meses, estas últimas semanas, máximos nominales históricos, vienen resistiendo todavía en valores altos. Y eso para nosotros es todavía una señal positiva. En particular, algunos commodities relevantes para nosotros, como puede ser la carne o como puede ser la soja, que estos días se movió un poquito, pero en general están con precios históricos que todavía son buenos. Entonces, esa es la parte positiva del escenario internacional que mantenemos hoy. Eso nos da todavía algo de cuerda para adelante. Sí nos preocupa, por ejemplo, alguna reversión de precios que estamos viendo en los commodities metálicos, que están graficados acá en un color verde un poco más oscuro. Nos preocupa porque en general los commodities metálicos recogen un poco más rápido el ciclo económico, recogen un poco más rápido el endurecimiento de las condiciones financieras y recogen un poco más rápido las perspectivas de desaceleración. En los commodities energéticos y en los commodities agrícolas muchas veces los factores de oferta también inciden en los precios, ¿no? Piensen que, por ejemplo, ahora el petróleo está alto pese a que las perspectivas de la economía global vienen empeorando. Bueno, el petróleo está alto por toda la incertidumbre de oferta que genera la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, claramente hay un factor muy específico que explica el aumento de los precios energéticos y también en muchos commodities agrícolas hay factores de oferta que todavía restringen la producción y mantienen los precios tonificados. Lo que hay que tener en cuenta acá como una luz amarilla es que en este escenario internacional que viene empeorando, los metálicos, que son los que recogen más rápido las novedades del ciclo, se vienen deteriorando. Y eso debería ponernos por lo menos en señal de alerta. Tenemos una buena noticia, es que los precios de los commodities y de los alimentos se mantienen tonificados todavía, pero en este escenario, que ya está siendo recogido por los metálicos, deberíamos pensar que la probabilidad de que haya una reversión de precios de los commodities es creciente y por eso hoy tenemos un buen equilibrio para Uruguay, pero con un riesgo creciente hacia adelante. Síntesis de todo esto, el mercado lo que ha venido internalizando en los últimos meses es un deterioro bastante notorio de las perspectivas de crecimiento global. Es bastante obvio esto, simplemente acá lo ponemos en perspectiva y le ponemos números, ¿no? Lo que estamos viendo acá son el resultado de las encuestas de expectativas que hace Bloomberg para distintas zonas del mundo y básicamente usamos estas expectativas y no las de organismos internacionales porque tienen más alta frecuencia y el relevamiento es más continuo, ¿no? Refleja un poquito más el mercado y no tanto la opinión de algunos organismos. Pero lo que sí podemos concluir es que para la economía global, en octubre el crecimiento esperado era 4,5%, hoy es 3,2%. No es un mal número, pero es una corrección a la baja de 1,5 puntos, que es una destrucción de riqueza potencial bastante importante. Para Estados Unidos, la perspectiva de crecimiento en octubre era 4, hoy es 2,5%. En China la corrección fue de casi 1,5 puntos y en Europa la corrección es de casi 2 puntos, ¿no? Europa bastante más afectado por la guerra, China bastante más afectado específicamente por sus problemas sanitarios y las restricciones por los lockdowns, y Estados Unidos obviamente por la internalización de la inflación y la respuesta de política monetaria que lo va a poner en zona de enfriamiento. En cualquier caso, lo que tenemos que asumir también, y lo dice la evidencia, es que hemos asistido en los últimos 9 meses prácticamente, y en particular en los últimos 6, a un deterioro de las expectativas de crecimiento y una
especie de enfriamiento esperado de la economía global. Y eso, digamos, Uruguay en algún momento en el mediano plazo lo va a terminar afectando, ¿no? Solamente para redondear y pasarle la palabra a Gabriel, 2 o 3 comentarios para anclar algunas ideas. El ciclo expansivo que tuvimos post-COVID está terminando y el culpable de ese final del ciclo es la inflación. La inflación y la respuesta que la política económica y la política monetaria tienen que dar para controlar la inflación. Las tasas internacionales ya están aumentando, eso es un hecho, y eso obviamente cambia mucho la ecuación financiera de países que están endeudados, de empresas que están endeudadas, de proyectos que precisan financiamiento o de hogares o familias que están endeudadas. Esto también es un riesgo en perspectiva para la estabilidad global. No estamos todavía en zona de tasas que nos hagan pensar que hay un riesgo inminente, pero en la medida que este proceso continúe, obviamente van cambiando los retornos de los proyectos y va cambiando las condiciones de sostenibilidad de la deuda pública y privada. En Estados Unidos tenemos un riesgo creciente de esta inflación, no esperamos un hard landing, pero sí un escenario de menor crecimiento con inflación relativamente alta y enfriamiento global. Los commodities agrícolas son la nota positiva del escenario internacional, todavía nos permiten pensar de que Uruguay tiene algo de cuerda por delante y es el efecto, digamos, o la señal más positiva en términos de expectativas, porque básicamente terminan operando como un amortiguador del resto de las novedades que son negativas. Sí deberíamos también asumir que hay un riesgo creciente de reversión de estos precios de los commodities por cómo se está reconfigurando el escenario internacional, por las perspectivas de enfriamiento y por lo que estamos viendo en los commodities metálicos, que puede ser un indicador adelantado de lo que puede pasar con commodities agrícolas una vez que los factores de oferta se terminen licuando, ¿tá? Así que con esta síntesis y estas perspectivas le dejo la palabra a Gabriel, que va a hablar más en detalle sobre Uruguay. Gracias, Alfonso. Bueno, la idea es pasar revista rápidamente a las perspectivas de Uruguay y los desafíos que Uruguay tiene por delante. La idea, como recién Alfonso planteaba, es que el escenario está lejos de ser un escenario negativo, pero está también claramente un escenario externo menos favorable para Uruguay. Un escenario de menos liquidez, de menos crecimiento y de cierta incertidumbre creciente en diversos aspectos. Pega sobre los precios, pega sobre los flujos de comercio y para una pequeña economía abierta esto es relevante. Es relevante, entre otras cosas, porque a su vez este escenario internacional menos amistoso a nuestros socios regionales, que hoy somos menos dependientes de ellos, pero siguen siendo nuestros socios relevantes, seguramente por su fragilidad macro le va a pegar también, con lo cual este es un escenario menos benigno para que ellos ingresen una trayectoria de mejora, ¿no? Pero bueno, mientras eso ocurre, la idea es que el diagnóstico que tenemos en Uruguay es exactamente eso. La recuperación que se inició post-COVID se está consolidando, claramente los datos que acabamos de conocer así lo confirman, pero en cualquier caso lo que demuestra, y ese es nuestro comentario de señal de alerta, es que esa recuperación o ese rebote se está desacelerando y por lo tanto hacia adelante ya tenemos señales en Uruguay de que el fenómeno en perspectiva, el fenómeno económico en perspectiva es en principio menos favorable que el que hemos visto hasta ahora. Como ustedes saben bien, hace unos días conocimos los datos de cuentas nacionales. La economía, cuando lo ven en el gráfico de la izquierda, en barras, creció 8,3% en términos interanuales, lo cual es un muy buen número, incluso es un número que está por encima de lo que la mediana de analistas pensaban, y en particular lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir, o sea que es un dato claramente positivo, que consolida la idea de rebote de la economía, pero a su vez es importante considerar que el dato de variación trimestral desestacionalizada, esto es tomando en cuenta los efectos calendario y algunos efectos atípicos que tienen lugar entre trimestres, está dando lugar a un crecimiento que lo ven ahí en línea de 0,6%. O sea que la variación del primer trimestre del año respecto del cuarto trimestre del año pasado sugiere que la economía creció 0,6%. Piensen solamente que si nosotros anualizáramos esa tasa del 0,6%, hubiera 4 trimestres creciendo al 0,6%, la economía estaría creciendo una tasa del orden del 2,5%. O sea que lo que tenemos que mantener en la cabeza es que el rebote de ese 8,3% no es lo que debemos pensar que está hacia adelante, entre otras cosas porque ese 8,3% se está comparando con una base de comparación muy baja.
el primer trimestre del año pasado era el momento en el cual estábamos viviendo en Uruguay la primera ola COVID y por lo tanto mucha actividad no estaba funcionando. O sea que el diagnóstico es: la economía efectivamente consolida su recuperación, pero el dato trimestral sugiere una desaceleración que hay que tomar en cuenta. Nada dramático, porque el 2,5% es la tasa a la que Uruguay crece a largo plazo, pero una tasa que nos debe permitir ver que no estamos creciendo al 8,3, estamos creciendo a menos del 8,3. Lo siguiente es lo que pasa con el empleo, que es determinante, porque entre otras cosas la recuperación económica que ha tenido lugar, como ustedes saben y ha sido largamente comentado en estos días, ha estado fuertemente explicada por un escenario externo muy benigno, un escenario externo muy favorable, con precios de exportación muy altos, con algunas situaciones muy específicas en algunos rubros de exportación en Uruguay que han dado muy buenas cosechas, o que oportunidades que se han dado en el mercado de la carne que nos están permitiendo tener récord de exportación. Muy probablemente este año tengamos unas exportaciones de bienes de orden de los 15.000 millones de dólares, lo cual es un récord para Uruguay. Pero eso está jalonado por un escenario internacional muy favorable, que es el que acaba de escribir Alfonso, y que estamos advirtiendo nosotros que está en proceso de modificación. Por lo tanto, el motor de ese rebote, que ha sido un escenario externo muy amistoso para Uruguay, en la medida que está en cuestionamiento, nos debe hacer mirar que una buena parte de la responsabilidad del crecimiento de los próximos meses tiene que estar en otros rubros, en particular, o en otros componentes de la demanda, en particular el mercado interno. Y por lo tanto, la salud del mercado interno depende de los ingresos de los hogares y en algún sentido de salarios, pasividades y empleo. Entonces, ¿qué podemos decir del empleo? Bueno, que la población empleada claramente ha superado su fase crítica. Todos los datos que tenemos en el mercado laboral siguen sugiriendo que superamos el fenómeno dramático que se vivió con el COVID y con las medidas de cierre que tuvieron lugar en diversas actividades. Hoy estamos en niveles de empleo que ya superan el promedio del 2019, o sea, tenemos más puestos de trabajo de los que teníamos antes de que esta administración asumiera, pero si ustedes se fijan en la forma de la curva celeste, esto es la que recoge la tendencia que está teniendo lugar, claramente hay un punto de inflexión, esto es la tasa a la que crece el empleo es mucho menor que la que ocurría el año pasado, lo cual es bastante lógico. A medida que alcanzamos niveles de ocupación más altos, el ritmo de creación de empleo se vuelve más lento, pero claramente eso sugiere una desaceleración del mercado laboral y por lo tanto, en algún sentido, que nos estamos aproximando a un techo de la capacidad de expansión de la economía a raíz de mejoras del empleo. Y si eso es así, y el consumo tiene que tener un rol más relevante en el futuro, una buena parte de la recuperación de la demanda interna va a tener que estar por el lado de los ingresos y no tanto por el empleo, como consecuencia de que el ritmo de crecimiento del empleo está desacelerado y no va a poder seguir aumentando. Por lo tanto, el mensaje principal es que para poder sostener ritmos de crecimientos importantes por Uruguay, la demanda interna tiene que pasar a jugar un papel más importante que el que tuvo el año pasado, y eso, en la medida que el empleo tiene estas características, va a requerir una mayor presión sobre los ingresos, en particular sobre pasividades y salarios, lo cual forma parte de uno de los debates que están por delante. En ese marco, si esto me permite avanzar, ¿por qué motivos no? Bien. Nosotros hemos revisado nuestras proyecciones para el año. De hecho, nosotros, como ustedes ven allí, en azul oscuro están los datos ya observados, contracción del producto de 2020 de 6,1, el rebote que empezó a tener lugar en 2021 con un crecimiento promedio del 4,4, y nosotros estamos dando un crecimiento para este año estimado en 5,2. Recuerden que hace unas horas la ministra de Economía anunció que en la rendición de cuentas que va a ser presentada el día de mañana al Parlamento, que el Poder Ejecutivo va a remitir al Parlamento, el crecimiento esperado por el Poder Ejecutivo está en el entorno del 4,8% para este año. Nosotros estamos teniendo una mirada un poco más optimista, o si ustedes quieren un crecimiento un poco mayor que el Poder Ejecutivo está estableciendo. Ese 5,2% no debe perder de vista de que hay un efecto arrastre de la economía que lo pone en 3,6. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dado que nuestra base de comparación del año pasado es muy baja, aunque la economía no creciera en todo 2022, el solo hecho de estarnos comparando con un nivel muy bajo promedio del año pasado y el hecho que ya el crecimiento del año pasado tuvo lugar en la segunda parte del año, nos daría lugar a que la economía crecería un 3,6. Y si uno ya conoce el dato del primer trimestre de este año, que fue un crecimiento levemente positivo, el efecto arrastre para el año sería
del orden del 4,2. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que los 3 trimestres siguientes, aunque la economía creciera 0, ya Uruguay crecería en 2022 4,2. ¿No? O sea que en realidad ese 5,2 que estamos dando de crecimiento, una buena parte de ese crecimiento ya tiene lugar por el solo hecho de una base de comparación baja. Y por tanto lo que nosotros estamos pronosticando es que la economía efectivamente va a tener un muy buen año, pero que el ritmo al que converge el crecimiento de la economía es un ritmo mucho más modesto, como consecuencia de que ya no hay rebote y a su vez que el escenario internacional, estamos diciendo, ya no van a ayudarnos tanto y ahora dependemos mucho más de la demanda interna que tiene el empleo como una restricción para poder seguir mejorando. O sea que, insisto, este es un año bueno, pero nadie debería estar tomando decisiones, ni en el sector público ni en el sector privado, tirando las campanas al vuelo, porque en realidad los números son no extraordinarios, son simplemente números positivos, pero no extraordinarios. Nuestra mirada hacia adelante, a pesar de esto, es que la economía el año que viene tiene alguna posibilidad de estar creciendo por encima de lo que es su tendencia y por tanto va a ubicarse creciendo al 3%. La tendencia de Uruguay es más o menos en el orden del 2,5%. O sea que todavía nosotros consideramos que el 2023 va a seguir siendo un año de crecimiento por encima, levemente por encima de lo que es su tendencia a largo plazo, mientras que en 2024 claramente la economía converge a sus fundamentos de crecimiento potencial, como les voy a mostrar enseguida. Básicamente, la idea es que, si bien es cierto que uno de los importantes componentes del crecimiento, además del escenario internacional favorable en materia de precios y en materia de volúmenes exportados, fue la inversión de UPM, y la inversión de UPM está llegando a su fin, como en su fase de obras. El año que viene lo que vamos a estar teniendo es una sustitución de la finalización de la fase constructiva, pero el inicio de operaciones. Esto es, el inicio de operaciones va a introducir un cambio en el nivel de exportaciones y también un cambio en el nivel de actividad relevante en materia de industria manufacturera. De tal manera que lo que desaparece de efecto positivo en materia de inversión por construcción, o mejor dicho, en el efecto constructivo, va a compensarse prácticamente en su totalidad por el inicio de una operación industrial que hoy no está teniendo lugar. O sea que, en el fondo, lo que estamos diciendo es que el efecto UPM sigue siendo positivo y que en alguna medida la finalización de la obra no se traduce en una afectación. El único punto que señalamos es que pensemos hacia adelante, el crecimiento depende mucho más de variables internas y a su vez tenemos un escenario externo, por lo que acaba de presentar Alfonso, menos amistoso, lo cual todo nos hace pensar que estas estimaciones que tenemos nosotros, no tanto para el 2022, pero sí para el 2023, están en un terreno todavía optimista. Si el escenario externo fuera menos favorable del que estamos nosotros imaginando, o ingresáramos en un escenario de contracción severo en Estados Unidos y de recesión relevante en Estados Unidos, estas proyecciones para el año que viene podrían estar un poco sobreestimadas y por lo tanto ese 3% a priori es un techo, digamos, para el crecimiento. El otro punto que nos parece importante mirar, de hecho esta es una discusión que se va a volver relevante en el análisis de coyuntura, afortunadamente, es la relación que hay entre el producto efectivamente observado y el producto potencial. Esta es una discusión que se va a volver más relevante porque como hoy tenemos una regla fiscal que fue votada en la LUC y que hoy forma parte de la institucionalidad que gestiona las políticas públicas en Uruguay, tenemos un comité de expertos, que Alfonso integra, por cierto, que está a cargo de, recoger opiniones de un conjunto de analistas que hay en el Uruguay y hacer estimaciones que son relevantes para lo que es la estimación del resultado fiscal estructural. El resultado fiscal estructural sería el resultado fiscal consistente con una economía funcionando en su nivel potencial. ¿Qué es su nivel potencial? Esencialmente que los recursos que están disponibles o los factores que están disponibles, el factor capital, el factor trabajo, están usados en su plenitud. Esto es que no hay capacidad ociosa extraordinaria. Esto es, el empleo funciona a plenitud y la capacidad instalada industrial y de prestación de servicios funciona a su plenitud. Y eso es lo que está dibujado en el PIB potencial. Esto es, si la economía usara los factores a plenitud, la trayectoria sería la que está dibujada en naranja y la contrastación es con el rojo, que es el producto observado. Cuando la distancia es grande entre el PIB observado y el PIB potencial, que es lo que ocurrió en 2020 como consecuencia del escenario macroeconómico tan severo, se abre una distancia, esa distancia es la brecha de producto, que se va cerrando a medida que la situación se va normalizando. Bueno, lo que estamos mostrando aquí, con estimaciones hechas
por la institucionalidad fiscal que está a cargo de estos temas, en base a la cifra de los analistas que remitimos al Poder Ejecutivo y que el Comité de Expertos consolida y de alguna forma establece, sugiere eso que está allí, que en los próximos meses, esencialmente en 2023-2024, la economía convergería a la tasa de crecimiento potencial. Esto es, en ausencia de un aumento de la tasa de crecimiento potencial, la economía no crecería más allá del 2% anual. ¿Ah? ¿Y eso qué supone? Que para poder crecer por encima del 2% anual se requeriría más inversión, se requeriría más capital humano. Cuando digo más capital humano es para la misma cantidad de trabajadores ocupados que sean más productivos, esencialmente porque son más calificados y porque su hora produce o presta mayores servicios. Y eso supone mayor inversión en capital humano, más educación y más calificación, etc. Y a su vez, aumento de la productividad, que esencialmente es organizar mejor los procesos de trabajo, introducir tecnología que permita producir más eficientemente. O dicho en otras palabras, en ausencia de reformas de fondo que vuelvan más eficiente esta economía y que permitan invertir más, que a su vez el capital humano esté dispuesto a capacitarse más y a su vez que arbitren medidas de aumento de productividad, es muy difícil que Uruguay logre acelerar su tasa de crecimiento y entonces Uruguay, si eso no ocurre, va a crecer al 2%. Una cifra que es la histórica de Uruguay, 2,1, es una cifra histórica de Uruguay, pero que se vuelve recurrentemente en un problema porque crecer al 2% no nos permite costear razonablemente, de manera sostenida, nuestro costoso y eficaz, por decirlo de alguna manera, estado del bienestar. Nosotros tenemos en esta sociedad, comparativamente con la región, y la pandemia lo demostró con claridad, una capacidad de gestionar desde el sector público un modelo de convivencia que contrasta con lo que ocurre en América Latina. Basta que vean lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Ecuador o lo que ocurre en el propio Chile para darse cuenta de que Uruguay tiene construidas unas fortalezas institucionales donde el sector público juega un papel relevante. Su sistema de salud, su sistema de pensiones, su mecanismo de protección laboral, su sistema de transferencias, que es insuficiente a la población vulnerable, no importa quién gobierne, funciona, y en la pandemia funcionó. Bueno, ese estado del bienestar, estimaciones diversas sugieren que la economía debería crecer a tasas del entorno del 3% para poderlo sostener en el tiempo, para que esto no se constituya una restricción fiscal o una introducción de un exceso de carga para el sector privado. Y para poder crecer al 3% tenemos que acelerar nuestra tasa de crecimiento potencial porque estamos cerrando la brecha de producto y eso requiere reformas. Reformas en el sector no transable, en el sector público, en la educación, etc. Todas reformas que son fáciles de verbalizar, muy difíciles de implementar porque su economía política es muy compleja como lo hemos visto en los últimos años y en particular a lo largo de esta administración. En el caso de los combustibles probablemente es la demostración más clara de eso. Pero el mensaje importante es: el gobierno debería ser consciente, y los uruguayos deberíamos ser conscientes, de que para poder crecer o para poder no tener que enfrentar elementos más complejos en el futuro, si el escenario externo cambiara, necesitamos mejorar la eficiencia de la economía y eso requiere reformas, muchas de las cuales no han empezado a procesarse. El siguiente comentario tiene que ver con en qué medida la situación fiscal configura, como lo configuraba en 2019, antes de que esta administración asumiera, una restricción o un desafío para la política económica. Y en principio uno lo que podría decir, en principio vamos a conocer, lo que simplemente tenemos hoy son declaraciones del equipo económico respecto a lo que planea proponer al Poder Legislativo en las próximas horas, pero no tenemos todavía el proyecto de rendición de cuentas arriba de la mesa, lo vamos a conocer en las próximas horas. El límite para conocerlos mañana, tal vez se conozca hoy, tal vez se conozca mañana, pero en principio con lo que han sido las declaraciones que el equipo económico, en particular la ministra de Economía, ha establecido, uno debería pensar que el frente fiscal no parece ser un problema para lo que nos queda de esta administración. Básicamente, como ustedes ven acá, el ajuste fiscal, Uruguay procesó un ajuste fiscal no despreciable, al cierre del 2019, nuestro resultado fiscal estructural, esto es corregido por los efectos cíclicos, nos daba que nuestro déficit era del 4,6%, lo ven ahí en verde claro,
Y cuando ven en el dato del 2021, nuestro resultado fiscal corregido por el ciclo o corregido por fenómenos de naturaleza cíclica, nos da que el resultado está en 2,6. O sea que lo que podemos decir es que lo que ocurrió en estos 2 años es que el gobierno puso en práctica, ejecutó un ajuste fiscal de 2 puntos del producto, que era lo que muchos de los analistas sosteníamos que era necesario hacer en 2019. En ausencia de un ajuste fiscal de 2 puntos del producto, sosteníamos, era muy difícil que la trayectoria o la relación deuda-PIB convergiera y por lo tanto no nos trajera problemas. Ese ajuste ya tuvo lugar por una combinación de fenómenos. En algunas cosas son congelamiento de partidas, en otros casos son estrictamente eliminación de partidas de gasto, en otros casos simplemente es la caída del salario real que tuvo lugar en el sector público, que afecta directamente la partida del rubro 1 del presupuesto, pero a su vez la caída del salario real promedio, que afecta las pasividades, porque en Uruguay las pasividades están indexadas a los salarios, y eso supone menos transferencias de recursos del sector, digamos, del gobierno central al régimen previsional. Y a su vez una contracción de la inversión de las empresas públicas, que están en niveles muy bajos. O sea, efectivamente el gobierno, a pesar de que tuvo que establecer erogaciones extraordinarias para atender la crisis COVID, procesó un ajuste fiscal de 2 puntos del PIB. Entonces, nuestro comentario es, si las rendiciones de cuentas que están por venir, la que se va a presentar mañana y la que queda en 2023, no introducen cambios dramáticos en materia de gasto y en materia impositiva, y el escenario de crecimiento es el que nosotros nos imaginamos, convergiendo a un 3% o creciendo por encima del 2%, el frente fiscal no es un problema porque la meta de 2,3% al final del periodo de resultado fiscal es alcanzable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto quiere decir varias cosas. Precauciones de distinto tipo. En primer lugar, hay algunos factores que provocaron o que facilitaron la mejora del resultado fiscal que son de naturaleza transitoria. Tuvieron su papel, jugaron su papel, pero no están para siempre. La caída del salario real va a revertirse en algún momento. Y por tanto, cuando el salario real empieza a aumentar, tanto el sector público como el sector privado, los egresos, tanto por el componente del rubro 1, salarios, como por la asistencia financiera a la seguridad social, va a aumentar. Y a su vez, hay un riesgo, por el escenario que pintó Alfonso, de que la economía creciera eventualmente un poco menos, en cuyo caso la recaudación proyectada podría ser menor que la que está implícita aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que en la negociación política que va a tener lugar al interior de la coalición en las próximas semanas y al nivel del Parlamento en los próximos meses, debería haber mucha precaución de no leer que como estamos creciendo al 8,3 y como ya faltan 2 años para las elecciones, llegó el momento de gastar o de bajar impuestos de manera generalizada. Porque la situación fiscal no va a ser una fuente del problema, pero no podemos liberar cheques contra lo que no tenemos, porque no tenemos una holgura extraordinaria. Ese es el mensaje que los analistas estamos obligados a transmitir, porque es lógico, es razonable y forma parte de nuestra seña de identidad como país que el sistema político, en tanto es bastante sensible a la situación social y además es bastante sensible al ciclo electoral, porque afortunadamente es un país bastante donde las reglas democráticas funcionan, a medida que nos aproximamos a las elecciones y a su vez a medida que el escenario económico mejora, los legisladores son propensos a ser dispendiosos, ¿no? Y bueno, el mensaje que uno debe establecer es, no hay mucho margen. Lo que fue insinuado o anunciado por la ministra, yo diría más bien insinuado, porque todavía no conocemos las cifras, en relación a incrementos de algunas partidas de gasto, básicamente destinadas a la educación o a mejoras salariales para algunos funcionarios públicos, esencialmente subalternos de policiales, y maestros y profesores del contexto crítico, y las cifras que fueron manejadas no parecen constituir cifras que vayan a afectar esto. Pero ya escuchamos en las últimas horas a nivel de prensa a varios otros miembros de la coalición sosteniendo que hay otras cosas para hacer. Bueno, hay que cuantificarlas y hay que ver cuánto suman, porque no hay, insisto, una bolsa de donde incrementar el gasto sin consecuencias.
el problema fiscal no está allí, sí, solo sí, lo que estamos imaginando que va a ser la actitud del Poder Ejecutivo, que es mantener la prudencia fiscal, se mantiene en el tiempo. No es el momento de abrir la billetera en esta rendición de cuentas. El siguiente comentario tiene que ver con la discusión de inflación y nos va a llevar al tipo de cambio, y con eso vamos a ir a la acción de la política monetaria y con eso vamos a ir terminando. Lo primero, la inflación se tendió a ubicar en niveles sustancialmente más altos de lo que el Poder Ejecutivo imaginaba. Recuerden que la meta del Poder Ejecutivo, establecida por el Banco Central esencialmente, de inflación para el cierre del periodo, es una inflación por debajo del 4% anual, y a su vez, en lo que eran las metas indicativas en la gestión de la política monetaria, sugería hace un año o hace 18 meses que la inflación que iba a registrarse en la segunda mitad del 2022, o sea ahora, iba a estar por debajo del 6%. Y bueno, diversas cosas han ocurrido para que eso no haya ocurrido. De hecho, estamos con inflación en 9,4 y además con una trayectoria creciente. Y esa inflación, como ustedes ven ahí, se indica en la global que se aceleró, pero también en la tendencial, o sea que detrás del fenómeno de aumento de la inflación no solamente hay un fenómeno de naturaleza transitoria, como puede ser lo que ocurrió en el mes de enero y febrero con las frutas y las verduras, donde primero había habido una sequía, después llovió mucho, eso aceleró, aumentó mucho los precios de las frutas y verduras, o después vino el golpe de los combustibles asociado a la guerra de Irak, a la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos que hubo sobre el precio del petróleo, que eso se está reflejando, podría reflejarse en la distancia que hay entre la inflación global y la tendencial. Pero la tendencial, que es la que no contiene componente volátil y tampoco contiene precios administrados, también está aumentando. O sea que el fenómeno de la inflación tiene que ver con un fenómeno más importante que eventos de naturaleza transitoria o circunstanciales. Y entonces, lo que ocurrió a principio de año es que la inflación se fue de las metas. Y esto plantea dos problemas de naturaleza política. El gobierno había promovido pautas de negociación salarial, que algunos convenios colectivos habían tomado en cuenta, otros no, que preveía una tasa de inflación descendente, de manera tal que algunos de los acuerdos cerrados, no todos, estaban contemplando recuperaciones del salario real a lo largo de la vigencia de esta ronda salarial como consecuencia de que la inflación bajaba. Y no solamente no bajó, sino que subió. De tal manera que el gobierno, cuando empieza a transcurrir el mes de febrero y marzo, se vuelve consciente que algunas de las que la evolución de los salarios podría estar comprometiendo el compromiso que el gobierno había asumido. Recuerden que el gobierno asumió un compromiso de que el salario real en esta administración no iba a caer en el periodo de gobierno. ¿Por qué? A pesar de que la caída había tenido lugar en 2020 a raíz de la pandemia, con una caída del 4% del salario real, iban a arbitrarse medidas que iban a permitir recuperación. Y esa recuperación iba a tener dos fases. La primera, que iba a ocurrir en esta ronda salarial, que se cerró en julio del 2021 y que iba a tener vigencia hasta julio del 2023, donde de esos 4 puntos perdidos se iban a recuperar 1,6. Y los otros 2,4 se iban a recuperar en la ronda siguiente, que iba a ir vigente del 2023 en adelante. Sin embargo, ese 1,6 de recuperación para esta ronda se alejó porque la inflación no convergió a lo que el gobierno pensaba, sino que se alejó. Entonces, llegado el mes de marzo, abril, el gobierno, enfrentado a esta circunstancia, pensó que algo había para hacer. Y a su vez, porque eso es lo que trascendió a nivel de prensa, el presidente, mostrando la sensibilidad de los políticos uruguayos a las situaciones económicas, se sentó con su equipo económico y les dijo, miren, si la economía va a crecer por en torno del 5%, yo no puedo permitir que este año el salario real siga cayendo. Hagan algo para evitar esto. Y efectivamente, esas fueron las medidas conocidas el día siguiente de Semana Turismo, donde se anunciaron aumento de salarios públicos, aumento de pasividades, sugerencias de modificación de las pautas para los acuerdos privados celebrados y después algunas otras medidas que se conocieron ya en el mes de abril, en el mes de mayo, perdón, con transferencias de recursos para población más vulnerable. Por lo tanto, esos anuncios de medidas, que esencialmente estuvieron destinadas a proteger a los ingresos para evitar que hubiera una caída adicional, introdujeron, digamos, alteraciones sobre la estrategia macroeconómica general, porque mientras eso estaba siendo promovido por el Poder Ejecutivo, había dos acciones más que el Poder Ejecutivo estaba promoviendo. Una es que el ajuste fiscal
ya se había procesado y por tanto no había medidas adicionales de ajuste fiscal que promover, sino simplemente en el mejor de los casos consolidar lo logrado. Y dos, teníamos al Banco Central iniciando un camino hacia una política monetaria contractiva, producto de que eso era consistente con el compromiso de bajar la inflación. Ahora, política fiscal medianamente neutra, o si ustedes quieren, no con contracciones adicionales, con políticas de ingresos en expansión y política monetaria yendo hacia la fase contractiva, es un escenario de inconsistencia macro. Eso, la historia de Uruguay lo describe muy bien en los 90, eso es apreciación del tipo de cambio real. ¿Ah? O sea, cuando vos tenés una política fiscal que no es suficientemente contractiva, una política salarial que promueve expansiones de las remuneraciones internas y la política monetaria tracciona hacia atrás, el resultado es tipo de cambio real apreciado. Eso pasó en la década del 90 con el plan desinflacionario anterior, con otro esquema inflacionario, macroeconómico. Pero ese es lo que los analistas en el mes de mayo fuimos advirtiendo. Las decisiones que están siendo tomadas, legítimas y fundadas por compromisos asumidos y por metas establecidas, nos estaban llevando a un terreno de cierta inconsistencia. Y ese es el desafío que tienen las autoridades hacia adelante. Como el Banco Central tenía más desafíos por lo que estaba ocurriendo, el Banco Central siguió moviéndose, eso hay que reconocerlo, en la dirección que es consistente con sus metas. Y básicamente lo que hizo fue promover aumentos de la tasa de interés de referencia en línea con querer desestimular la demanda agregada para poder evitar que la inflación siguiera aumentando, y a su vez anunció que hay 2 aumentos adicionales de la tasa de política monetaria que van a tener lugar en las próximas 2 reuniones, en julio y en agosto. De manera tal que la tasa de interés real, esto es la tasa de política monetaria, cuando uno la deflacta por la inflación, que está aquí dibujada abajo, y que estuvo en terreno negativo, o que estuvo en terreno negativo hasta hace algunos meses, o hace muy poco tiempo, se movió levemente hacia el terreno positivo. Y de hecho, en agosto, si todo evoluciona en lo que está previsto, esto es que la tasa de política monetaria siga subiendo y a su vez que la inflación se mueva como nosotros creemos, vamos a tener una tasa real de 2%. Y las autoridades del Banco Central, si bien nunca lo han dicho de manera explícita, sí han comentado en diversas oportunidades que una tasa, una tasa neutra en términos de política monetaria es el 2% en términos reales. O sea que una tasa que está por encima del 2% real quiere decir que la política monetaria entró en fase levemente contractiva o en fase contractiva. Entonces, lo que queremos decir con esto es que en el segundo semestre de este año la política monetaria ingresaría en una fase contractiva. Y la pregunta es, si estos movimientos de la política salarial y de ingresos y esta reacción de la política monetaria son en algún sentido parte de la explicación de esto que Alfonso planteaba, que es la apreciación del peso uruguayo. Entonces acá vamos a poner un poco más de foco en algunas de las cosas que Alfonso estuvo diciendo. Ahí lo que ustedes tienen es una mirada un poco larga, desde enero del 2020 a la fecha, de la evolución del tipo de cambio nominal, la paridad peso-dólar en términos nominales. Si ustedes se fijan, a partir de la última parte del año pasado, tenemos una permanente, apreciación del peso. De hecho, ayer el peso cerró en torno a 39 pesos. El dólar, perdón, cerró aproximadamente a 39 pesos. Esa apreciación nominal, como mostraba Alfonso hasta hace un rato, en términos comparados, fue más o menos similar a la que otros países de la región tuvieron hasta que en abril se consolidó el escenario de guerra, y los efectos de la guerra. Por lo tanto, Uruguay estaba apreciando su moneda, pero muchos países emergentes, exportadores de commodities, lo estaban haciendo. Sin embargo, la instalación del escenario bélico y consolidación del escenario bélico, la incertidumbre que China provocó con sus medidas raras de lockdown a partir del evento sanitario muy poco conocido para los que vimos de este lado, más la clara vocación de la política monetaria norteamericana de ir a una política más restrictiva, como Alfonso explicó, consolidó que en el dólar del mundo se aprecia. Y eso es lo que muestra el gráfico. Fíjense que desde la derecha, para 22 países, lo que tenemos es, en un periodo que va desde el inicio del año hasta la fecha, las monedas de casi todos los países están registrando apreciaciones.
depreciaciones, discúlpenme, respecto al dólar. Sin embargo, Uruguay registra una apreciación y además una apreciación significativa. Entonces la pregunta es, ¿qué explica el desacople? En primer lugar, ¿qué explica la apreciación del peso y en particular, qué explica el desacople de Uruguay respecto a otros emergentes? ¿Esto es algo fundado? ¿Está basado en los fundamentos macroeconómicos? ¿O es resultado de acciones de política? No sé si ustedes lo han seguido, pero a nivel de las redes sociales o a nivel de la prensa, algunos de nosotros, los economistas, que no tenemos mucho para hacer, nos dedicamos a discutir sobre esto. Si esto es producto de la política, si no es producto de la política, qué responsabilidad tiene el Banco Central, qué responsabilidad. Bueno, eso es lo que intentamos responder ahora, porque responder esto ahora supone, no para contentarnos los economistas, sino lo que supone es cuán sostenible es esto en el tiempo, o detrás de esto hay un riesgo de que el dólar se dé vuelta ante cualquier amenaza, sobre todo en un escenario más restrictivo a nivel global. Entonces, lo que podemos decir, y lo que vamos a intentar decir muy rápidamente, es que, en primer lugar, efectivamente hay fundamentos globales que explican la apreciación, parcialmente. O sea, es verdad que hay precios internacionales, a los cuales Uruguay está sometido o que Uruguay disfruta, que están explicando un ingreso de divisas para agentes domésticos que tienen que pagar en moneda local y por lo tanto eso forma parte de un fenómeno de apreciación cambiaria genuino, legítimo. Hay agentes que ganan más, están liquidando parte de sus divisas y eso en un mercado de cambio que tiene ciertas características está provocando una apreciación. Pero a su vez hay algunos factores muy específicos uruguayos, que están haciendo que ese fenómeno sea un poco más intenso. Esencialmente hay dos, que tienen que ver en particular con la carne y con la soja. Con la soja, ¿por qué? Bueno, precios de exportación altos a los que han sido liquidados esta cosecha, que a su vez es una cosecha que tuvo un rendimiento extraordinariamente positivo, en Uruguay el rendimiento fue históricamente bueno, con dos jugadores relevantes en la región que no atravesaron esa situación, que son Brasil y Paraguay, porque tuvieron situaciones climáticas complejas. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que a Uruguay se le combinaron las tres cosas positivas: precios favorables, buenos rendimientos y a su vez competidores con malos rendimientos, lo cual permitió pensar que el balance de stocks de la producción del hemisferio sur no es tan buena, con lo cual eso dio una constelación para un fenómeno muy específico uruguayo que generó muy buenos resultados en las cuentas de los exportadores de productos agrícolas. Pero a su vez en la carne también estamos disfrutando un escenario extraordinario porque estamos vendiendo a niveles récords, básicamente porque hay competidores nuestros que están afectados, los argentinos, porque están restringiendo la exportación de carne para poder contribuir al consumo interno para que la carne no se les dispare y les genere un problema de inflación adicional, un descontento adicional, y los australianos que vienen de una sequía importante en los años anteriores, tuvieron una rebaja de stocks y por lo tanto hoy tienen una capacidad de alimentar la demanda internacional menor que lo habitual. Dos factores que ustedes son transitorios, pero que son específicos, que Uruguay le permitió acceder a mercados a precios muy tonificados. No va a ser para siempre, pero son factores idiosincráticos. Y esos factores son de fundamentos, aunque no son de naturaleza permanente. Y esto uno puede decir, efectivamente, hay razones para sostener, como el Banco Central lo ha dicho, de que parte de la apreciación cambiaria que Uruguay tiene no es producto de una acción de la política solamente, sino que hay razones de fundamentos. Habrán escuchado seguramente que el Banco Central dice que nuestro tipo de cambio real no está alejado de los fundamentos. Bueno, en algún sentido, estos razonamientos están detrás de los modelos que el Banco Central tiene. Pero nuestra visión es que además de estos fenómenos que son genuinos, hay algunas razones que tienen que ver con la acción de la política monetaria que influye sobre el canal de expectativas de los agentes y es lo que voy a intentar mostrar enseguida. Bueno, esto es a lo que hace a estos fundamentos, ¿no? Fíjense, solamente para mostrarles. Esta es nuestra balanza comercial, que está en un superávit, lo ven en rojo, del 2,6% del PIB. Esto no es extraño en la historia reciente de Uruguay. Si ustedes se fijan, 2,6% de superávit en balanza comercial es algo observado desde el 2015 adelante, pero sí lo que es extraño es que una buena parte de ese saldo positivo tenía como explicación muy importante la barra celeste, servicios, eso es turismo.
Sin embargo, el 2,6% que estamos teniendo no es producto de turismo, fíjense lo que es la barra de turismo, de servicio, esencialmente porque el turismo ha estado, estos son cifras al cierre del 2021. Por lo tanto, todavía no conocemos lo que pasó con la normalización de la actividad de frontera. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros esperamos que el desempeño tan positivo en balanza comercial de bienes, como la situación de turismo no va a empeorar, porque estamos en el 0 Kelvin, lo único que va a ocurrir es que mejore, este superávit de balanza comercial tiene probabilidad de mejorar si los precios internacionales no se desploman y si los rendimientos de algunas de las cosechas no se vuelven muy malos en el año que viene. O sea que hay buenas razones para pensar, por lo menos por ahora, de que esa apreciación del peso tiene fundamentos y todavía tiene por el lado de los servicios una leve probabilidad de mejorar. ¿Ah? O sea que no es un evento, digamos, por el que debemos preocuparnos de manera importante el hecho de que asistamos a una apreciación, porque esto tiene un cierto fundamento. El otro fenómeno es preguntarnos si en alguna medida la acción de la política monetaria, que aumenta la tasa de interés en pesos, la tasa de política monetaria, y eso repercute sobre toda la curva de tasa en pesos, no está promoviendo dos tipos de comportamientos que han generado en el pasado apreciaciones del tipo de cambio. Básicamente uno es el carry trade, esto es el ingreso de capitales a Uruguay de agentes financieros externos que se fondean a tasas baratas en un mercado donde las tasas son mucho más bajas que en Uruguay, vienen a Uruguay con los dólares, compran pesos, colocan en letra de regulación monetaria, esperan un trimestre, un mes o al tiempo que coloquen y se retiran haciendo una rentabilidad, que es lo que la tasa que le paga la letra más el precio de diferencia de tipo de cambio. Pero como el tipo de cambio se estaba apreciando, en realidad la ganancia es más que eso, porque las tasas de la letra de regulación monetaria están levemente por encima de la inflación. Si a eso yo le agrego la apreciación del peso uruguayo, la rentabilidad en dólares que pueden tener es una rentabilidad del orden del 9 o 10%, o incluso algo más. Eso es un negocio redondo para alguien que se fondeaba hasta hace poco a tasas del 0 o del 1% o ahora del 3%, porque la rentabilidad en dólares de este nivel genera un incentivo muy grande. Y eso en el pasado constituyó un fuerte atractivo de ingreso de capitales. Y entonces lo que estamos mostrando acá es las letras de regulación monetaria que están en poder de no residentes. Si el fenómeno del carry trade fuera el determinante del ingreso de capitales, aumento de oferta de dólares para entrar al mercado de cambios, eso podría ser un factor que explicara la apreciación del peso uruguayo. Sin embargo, cuando uno mira la tendencia, uno encuentra que la tenencia por no residentes de títulos en pesos uruguayos está declinando en porcentaje, ¿lo ven ahí? Y además está en niveles relativamente bajos. Y además, en un stock de letras que es más chico, con lo cual en términos de plata, este fenómeno es un fenómeno que no está explicando la apreciación de nuestro peso. O sea, dicho en otras palabras, el carry trade hoy no juega por ahora un papel relevante en la apreciación de nuestro peso. El otro fenómeno que siempre tiene lugar es, cuando la tasa en pesos aumenta, inducir un cambio de portafolio de los agentes. Como la rentabilidad en pesos en términos comparados se vuelve más atractiva cuando la tasa en pesos sube, ¿qué hace la gente? Vende dólares. ¿Qué hacen los agentes? Venden dólares, compran pesos para mejorar el rendimiento de su portafolio. Típicamente las AFAPs hacen este tipo de acciones. Sin embargo, cuando uno mira esto, lo que encuentra es que hay hace 18 meses, desde mediados del 2021, un poquito antes del 2021, principios del 2021, en el cual, lo ven en violeta, la posición de las AFAP en moneda extranjera no ha cambiado. O sea, no está habiendo un cambio de portafolio. Las AFAP no están deshaciéndose de colocaciones en dólares para ir a pesos. Y por lo tanto, esto no está metiéndose en el mercado de cambios y por lo tanto este no es un factor que esté contribuyendo a la apreciación del peso. O sea que dos factores que en el pasado, que era el carry trade, el ingreso de capitales y el cambio de portafolios, no parecen ser los factores que están explicando la apreciación del tipo de cambio. ¿Eso quiere decir que la política monetaria no tiene ningún efecto sobre el tipo de cambio? No, esa es nuestra posición. No, esencialmente, ¿por qué? Porque la afectación hoy es en el canal de expectativas.
cualquier agente doméstico que haga una lectura medianamente sofisticada de esto, o aunque no la haga, lo que está viendo es que el dólar cae y por tanto si está pensando en vender dólares para comprar, en comprar dólares en algún momento, está esperando que baje un poco más para comprarlo más barato. Entonces, y la razón por la cual está esperando que baje un poco más es que como la política monetaria se está ingresando en un terreno contractivo, lo único que está pensando es que hay poca probabilidad, si en el mundo no cambia nada dramáticamente, de que la tendencia a la apreciación del peso se revierta. Por supuesto, si por alguna razón el escenario internacional se volviera muy diferente al actual y hubiera una aspiradora de dólares de toda América Latina y Uruguay cayera en eso y hubiera una salida de capitales de la región y hubiera un fortalecimiento del dólar generalizado como consecuencia de las medidas que Estados Unidos está arbitrando y eso fuera más abrupto, bueno, esto sí efectivamente podría cambiar dramáticamente esto. Pero por ahora eso no está ocurriendo, todavía los efectos de la política monetaria norteamericana no se observan en los movimientos financieros en Uruguay y eso es lo que hace que las expectativas del que es tenedor de dólares del que es un eventual comprador de dólares es voy a esperar un poco más para esperar que eso cambie. Un solo factor que les anoto al pasar, hay los mercados, las operaciones que tienen lugar en el mercado cambiario no son muy pequeñas, pero tampoco son muy grandes. Estamos hablando de operaciones del orden de los últimos días de 20 millones de dólares en promedio. Eso no son un mercado de cambio muy chiquito, pero tampoco es un mercado de cambio muy grande. En realidad lo que está ocurriendo acá es que hay jugadores que son típicamente compradores de dólares, como son las empresas públicas que importan, que salvo ANCAP, que está comprando petróleo, no lo están haciendo, porque como Antel y UTE están con bajos niveles de inversión, no están demandando en forma importante dólares. Y es un factor también de naturaleza transitoria que le quita un costado del mercado. Termino simplemente con esto. En este escenario de lo que acabo de decir del dólar, que es muy importante porque el dólar ha estado anclando la inflación en algún sentido. Si el dólar no se hubiera estado depreciando o el peso no se hubiera estado apreciando en el mercado uruguayo, nuestros problemas de inflación serían otros, ¿no? Ustedes saben bien que en el canal de expectativas de Uruguay la política monetaria transmite vía tipo de cambio señales muy potentes que hace que sea un factor relevante para la inflación. O sea, o dicho en otras palabras, el uruguayo sabe que cuando el dólar aumenta, los precios van a aumentar, ya sea porque la canasta del IPC es intensa en bienes importados o porque el ajuste se produce automáticamente, porque están los contratos o porque simplemente la cultura así lo hace. Y por lo tanto, una buena parte de la razón por la cual nuestra inflación no se ha disparado más es porque el tipo de cambio ha estado tirando para abajo. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada hacia adelante de la inflación y cuál es nuestra mirada hacia adelante de la política monetaria y por tanto del tipo de cambio? La que voy a decir para terminar. Nuestra mirada es que la inflación que va a haber alcanzado estos niveles de 9,4%, que son niveles altos para lo que es la meta del Banco Central, pero no son niveles altos para lo que ha sido la historia reciente de Uruguay, y tampoco son niveles altos para lo que está pasando en otros lugares de la región. En Estados Unidos la inflación está por encima del 8%, en Brasil la inflación está en 12%, ni hablar en Argentina la inflación está en 60%, pero bueno, en cualquier caso esta inflación es alta y el Banco Central mantiene el compromiso de seguir combatiendo para moderarla. Y nosotros creemos que efectivamente eso va a empezar a ocurrir y que la inflación se va a moderar hasta converger a finales del año que viene a un 7%, a pesar de que este año todavía va a permanecer alta y va a cerrar en 9%. Ahora, la pregunta que es relevante es, si la inflación efectivamente en algún momento del año que viene, sobre todo en la primera parte, empieza a moderarse y empieza a recorrer ese lento camino hacia el 7%, la tasa de política monetaria, que va a quedar en 10,5 por la última modificación que fue anunciada en el Copom, va a quedar en un terreno extraordinariamente positivo, ¿no? Porque vamos a estar con niveles de inflación que van a haber bajado moderadamente debajo del 8% y con una tasa del 10,5% vamos a estar con tasa de política monetaria por encima del 2,5%. Ese es un momento en el cual es posible que la política monetaria afloje. ¿Qué quiere decir? Es un momento en el cual el Banco Central podría tener el objetivo de no requerir una tasa de política monetaria tan alta o una política monetaria tan restrictiva y por lo tanto rebajar tasa. Sobre todo, eso
puede llegar a ocurrir en un contexto internacional como que Alfonso analizaba, donde el dólar se fuera con más intensidad como consecuencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. O sea que nosotros lo que estamos diciendo con esto es la tasa de política monetaria es muy probable que se mantenga en niveles altos durante este año y por tanto esa afectación del canal de expectativas que aprecia el tipo de cambio se va a mantener en 2022. Esa es la razón por la que creemos que no va a haber modificaciones sustanciales de la relación dólar-peso, pero el año que viene, en 2023, todo lo demás constante, hay chances para que la política monetaria cambie no su prioridad, pero sí el uso de la herramienta y por lo tanto modere la tasa. Reflexiones finales para terminar, me fui largo. Nuestros mensajes son, uno, la economía internacional claramente entró en una fase de un fin de un ciclo positivo, corto, pero un ciclo positivo como el que tuvo lugar después del COVID. ¿Y eso qué supone? Menos liquidez, eso supone un dólar más fuerte, eso supone precio de los commodities que no tienen fundamento financiero para crecer y van a depender mucho más de los fundamentos específicos del mercado. Y como el mundo está incierto y eventualmente yendo hacia un camino de menor crecimiento, tampoco el lado de los fundamentos reales le van a dar de manera generalizada a los bienes commodities presión al alza, como mostraba Alfonso en la gráfica de los commodities metálicos. O sea que el escenario externo para Uruguay es menos amistoso en términos directos y en la medida que nuestros socios comerciales están muy expuestos a ese escenario menos amistoso, tampoco lo es para nuestros socios regionales, que son menos relevantes que en el pasado, pero que para varias actividades de negocios, como son el comercio en frontera, o como es el turismo de compras, o el turismo en general, son importantes. O sea que el escenario nos debe advertir de que no estamos hacia adelante proyectando una cosa muy positiva. Lo segundo, las noticias son buenas, Uruguay rebotó en términos de actividad y en términos de empleo, pero todas las señales sugieren que nos desaceleramos y que por lo tanto nadie debería pensar que el 8,3 es la tasa a la que estamos creciendo y nadie debería pensar en gastar contra eso, ni el sector privado ni el sector público. El frente fiscal no es un problema, las medidas fiscales, las metas fiscales son factibles todavía, pero eso depende crucialmente de las decisiones que el Poder Ejecutivo tome, o mejor dicho, que el Parlamento sancione a instancia del Poder Ejecutivo para evitar, o sea, para estar conscientes de que tenemos restricciones fiscales por delante. El precio se aprecia por fundamentos, pero también por la acción de la política monetaria vía canal de expectativas. En principio, la idea es que esto no va a cambiar sustancialmente en 2022, pero de cara al 2023, entre lo que ocurre a nivel internacional más la reacción de política, podría alterar. Nosotros creemos que en ausencia de una espiral de precios de los combustibles o de los alimentos a raíz de la guerra de Ucrania, o a raíz de una acción de política monetaria más contractiva en Estados Unidos, la inflación va a converger al 7%, va a estar lejos de la meta que el banco que se ha establecido el Poder Ejecutivo, pero va a haber dejado atrás esta transitoriedad de una inflación en 9%, y eso podría descomprimir un poco la presión sobre el peso. O sea, el gobierno va a tener que decidir en algún momento el año que viene un tema de economía política. Va a quitarle presión al sector exportador, que va a estar enfrentando precios de los commodities que ya no suben, costos que aumentaron con un tipo de cambio apreciado, o a cambio de que los ingresos en dólares de la gente permanezcan altos, porque el tipo de cambio está apreciado, los ingresos en dólares permanecen altos y eso hace feliz a la gente y le permite viajar, le permite comprar productos importados y eso es funcional para el resultado electoral, a pesar de que dejar un tipo de cambio apreciado compromete la rentabilidad del sector exportador y por lo tanto el crecimiento a largo plazo. Ese es un típico dilema en una situación que se podría generar el año que viene. Pero por ahora, en 2022, eso no va a ser así. Así que bueno, esos son nuestros comentarios y si hay preguntas o de aquí o de la gente que está lejos, con mucho gusto las respondemos. Bien, gracias Gabriel. Hay dos preguntas. Una sobre cómo estamos viendo brevemente Argentina y qué implicancias tiene para Uruguay. No tiene destinatario, así que la podemos agarrar cualquiera de los dos. Y la otra está destinada a Gabriel Odone, pero si querés la respondo yo, que es cómo opera la regla fiscal para limitar las prácticas discrecionales en la política económica en el ciclo electoral. Dale. Respondo esta, la de la regla fiscal. A ver, todo lo que es regla fiscal y nueva institucionalidad fiscal está regulado en la Ley de Urgente Consideración y básicamente, explicado rápido,
voy a tratar de hacerlo en un minuto. Uruguay tiene una regla, digamos, relativamente sofisticada que está basada en 3 pilares. Cuando digo sofisticada es que recoge algunas complejidades que otras reglas simples no recogen. Los 3 pilares son un tope al incremento del gasto de largo plazo, que no debería superar el crecimiento potencial. Eso básicamente lo que dice hoy, lo que implica hoy es que el gasto anualmente no puede crecer más que el 2,1%, porque 2,1% es lo que estima el MEF con la metodología definida, que es el crecimiento potencial. ¿Por qué esa parte de la regla? Bueno, porque en definitiva si ese es nuestro crecimiento potencial, si a largo plazo el gasto crece al 4%, entonces en algún momento el resultado fiscal diverge y hay que subir los impuestos, ¿no? La matemática es bastante sencilla. Venimos de años donde el gasto primario en Uruguay estuvo creciendo a tasas del 7, el 8%, y eso le puso presión al resultado fiscal. O sea, la única forma de financiar gastos que crecen al 7 u 8 es que la economía tenga también un crecimiento importante, pero sabemos por la historia y por la estimación potencial que es 2,1. Entonces, ese es un pilar que está ahí. El otro pilar es una meta del resultado fiscal estructural, que es un poco más sofisticada que la que tienen otros países como Paraguay, por ejemplo. Paraguay tiene una meta fiscal que la regla fiscal dice que el resultado fiscal no puede ser nunca peor a un déficit de 1,5% del producto. Imagínense que venimos en estado estacionario con un déficit de 1,5% del producto, viene una recesión, caen los ingresos en forma transitoria. El resultado fiscal va a empeorar. O sea, si uno se pone una meta sobre el resultado fiscal observado, ante una recesión se obliga a recortar gasto para mantener la meta y eso puede ser dañino para la economía. Entonces, en la regla uruguaya hay una meta sobre el resultado fiscal estructural, esto es el resultado corregido por ciclo económico y corregido por partidas extraordinarias. El rol del Consejo Fiscal que yo integro es controlar que la metodología que el MEF aplica es la que está validada en la normativa, ¿no? Y el último pilar es un tope al aumento de la deuda, que tiene una posibilidad de expansión con autorización parlamentaria, que ese tope lo que hace básicamente es limitar el resultado fiscal efectivo del año. O sea, si el tope de endeudamiento es lo que me permite financiarme y hasta ahí me puedo financiar. Si el déficit aumentara mucho, el tope de endeudamiento no me deja financiarme y tengo que topear los gastos. Entonces, esos 3 pilares combinados son lo que de alguna forma restringen el margen de discrecionalidad de la política y la deberían hacer sostenible a largo plazo. Así funciona. En la rendición de cuentas que se va a presentar mañana, el Poder Ejecutivo debería rendir cuentas sobre cómo la programación fiscal está dentro de esos 3 pilares y es parte de lo que debería estar explicado en la rendición, ¿no? Te dejo la otra, la de Argentina, breve, si querés. ¿Qué estamos viendo brevemente de Argentina y qué impacto tiene sobre Uruguay? Bueno, a ver, Argentina tiene una situación fiscal todavía muy frágil, cerró un acuerdo con el fondo que le permitió acceder a financiamiento para hacer el revolving con el fondo y a su vez lo habilitó a firmar con el Club de París un revolving de la deuda que tiene con ellos. La condición que ponía el Club de París, que es un comité de bancos, un acuerdo de bancos, era que sin acuerdo con el fondo no había acuerdo con ellos. En la medida que Argentina firmó el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo de difícil cumplimiento y que va a tener objeto de varias waivers posteriores, constituyó una buena noticia porque le despejó el estrés financiero que Argentina tenía, porque Argentina tenía vencimientos durante este año que no podía enfrentar. Eso está despejado en principio, pero lo que ocurrió es que al mismo tiempo Argentina firmó con el fondo, algo que es razonable, una serie de compromisos para mejorar la situación fiscal, porque ese es el origen de todos los problemas. En la medida que la situación fiscal sigue siendo enormemente deficitaria, Argentina no tiene acceso a los mercados, su única fuente de financiamiento es la emisión de deuda, la emisión monetaria, lo cual tiene consecuencias sobre la inflación, que ya está en 60%, y a su vez sobre las perspectivas de estabilidad del sistema financiero, en lo cual genera diversos problemas. Para resolver estos diversos problemas, Argentina ha inventado soluciones que son posibles de usar en situaciones de emergencia, pero que son muy transitorias y que en el pasado la historia muestra que tienen que ser desmanteladas. Precios administrados para evitar que la inflación alta, que forma parte, que es funcional o que es un resultado de lo que Argentina está haciendo, porque es monetizar su déficit, no atraviese o no genere problemas hacia la gente y por tanto tiene un conjunto de precios que no reflejan adecuadamente sus costos en servicios públicos y en otros rubros que forman parte de la canasta de consumo, lo cual promueve mercados negros.
Pero a su vez esto genera, como hay una escasez de divisas, porque Argentina no tiene el acceso a dólares, Argentina tiene tipo de cambio múltiple, que es un típico esquema que se utiliza cuando hay restricciones al acceso de divisas, pero eso genera mercados con distintos precios y rentabilidades diversas y empresas que buscan la manera de hacerse dólares baratos, haciendo operaciones que no forman parte del corazón de su negocio. O sea, Argentina está en una situación, sigue estando en una situación, digamos, primero de esta inflación. Es una economía que está en su nivel de PIB per cápita igual al del 2011. Piensen esto, ¿no? El PIB per cápita argentino es el mismo que tiene en 2011. Piensen si Uruguay estuviera en eso, y a su vez con una tasa de inflación en 60% e incluso aumentando levemente. Ese es un escenario de una complejidad enorme y a su vez con un conjunto de medidas que han sido tomadas para amortiguar algunos de estos problemas, pero que son muy difíciles de sostener el tiempo y que además generan todos comportamientos diversos. O sea, es un matete muy difícil de resolver, y que piensen que Uruguay enfrentaba una situación similar a finales de los 60, principios de los 70, solamente un gobierno militar bajo reglas de falta de libertades encauzó. O sea, dicho en otras palabras, la estanflación en Uruguay dio origen a muchos problemas, entre los cuales estuvo la ruptura institucional. Yo no me imagino cómo Argentina, y menos esta Argentina con su sistema político, va a poder encontrar la manera de resolver todos estos entuertos que yo acabo de escribir bajo reglas democráticas. No me lo imagino. Además, este gobierno en particular ya está. Hay elecciones el año que viene y no tiene forma de encauzar esto. Entonces, estamos todos esperando que haya elecciones en Argentina, que asuma un nuevo gobierno con un nuevo mandato, y que ese gobierno, con ese nuevo mandato, pueda trazar un plan consistente que permita resolver los problemas de fondo, que es su situación fiscal, de una manera creíble y sostenible en el tiempo, y que a su vez desarme todos estos entuertos que estoy diciendo, que hagan que la economía argentina funcione de una manera más parecida a lo que funcionan todas las economías del mundo. Ahora, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Cómo va a estar conformado ese Congreso? Personas curiosas que son atractivas van a ser efectivamente relevantes en Argentina. Si es así, el problema se vuelve infinitamente más complejo, ¿no? O sea, con ideas como las que campean por Milei, este problema escala a la 14ª potencia, ¿no? Está lejos de resolverse, ¿no? Entonces, el problema lo tienen los ciudadanos argentinos sobre la mesa. Esto no lo vamos a ver antes del 2024, antes de 2024, porque es cuando las elecciones van a ver, el gobierno va a asumir en 2024, en principio de 2024, en diciembre de 2023 asume, y por lo tanto hasta ese momento lo que vamos a ver es más de lo mismo. Argentina va a permanecer barata, creciendo poco, y introduciendo problemas al comercio frontera, no alimentando nuestro turismo. Afortunadamente hoy somos menos dependientes de ellos en bienes, son a menos del 4% de nuestras exportaciones de bienes van allí, pero son exportaciones relevantes porque son intensas en mano de obra y a su vez lo que le vendemos a Argentina no se lo vendemos a nadie. Con lo cual no hay mercados donde sustituir lo que le vendemos a Argentina. Ergo, hay que esperar hasta el 2024 y rezar porque el escenario internacional no se vuelva más adverso, porque si el escenario benigno que fue para los exportadores de commodities no le permitió a Argentina resolver sus problemas, un escenario menos amistoso lo único que va a hacer es complicar a Argentina. O sea, riesgo de la hiperinflación, riesgo de un desacomodo institucional, está allí. O sea que Argentina por mucho tiempo va a ser fuente de mala noticia para nosotros. O no de buena noticia, si ustedes quieren. Si ustedes se fijan, implícitamente, nosotros siempre en nuestras presentaciones hacíamos nuestro capítulo internacional, Argentina y Brasil, después Uruguay. Argentina y Brasil ni lo mencionamos. ¿Por qué? Y porque en realidad no hay mucho para decir y sobre todo hoy son menos relevantes, salvo para el turismo y para el comercio en frontera, de lo que lo fueron nunca, sobre todo Argentina. No sé si hay alguna pregunta más del auditorio. Entonces, bueno, no queremos sacarle más tiempo, ya son 10:30. Muchas gracias por su presencia y los vamos a esperar seguramente en septiembre con un nuevo intercambio como este y nos mantenemos en contacto como siempre por los canales habituales. Así que gracias por venir. Muchas gracias a todos.